Acabamos de escuchar el fin del libro de Job. El libro de Job habitualmente nos relata pues todas las tragedias de Job. Enfermedades, plagas, reveses económicos, persecuciones, que uno diría nadie sin ayuda divina podría soportar. Pero lo importante es cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Y en ese diálogo entre Job y Dios, en el que Job ha llegado a decir: Señor, quítame la vida, no puedo más. ¿Alguna vez no has dicho eso o lo has pensado? No puedo más. El final de todo ese itinerario es esta palabra de Job. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. O sea, pareciera entonces que todo lo que Job atravesó en su vida tenía un propósito. Y el propósito era engendrar la fe en Job. ¿Cuál es la fe? Que él pueda reconocer el poder de Dios. Después de todo esto, hoy reconozco que realmente eres tú y no soy yo. Job le dice a Dios: dijiste, ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? O sea, Dios le dice a Job que Job es el que se le atraviesa, el que se pone por medio, el que no quiere dejar a Dios ser Dios, el que critica, se queja, se lamenta y ni siquiera sabe de qué habla. No sé si se sienten identificados con Job. Yo sí. Y continúa Job: es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. ¿Cuántas veces tú y yo, yo, no le queremos escribir la plana a Dios? Dios tiene que hacer esto. Lo que necesita mi hijo es esto. Lo que necesita mi marido es esto. Lo que necesita mi mujer es esto, y las cosas tienen que ser así. Casi como un protocolo. Dios tiene que hacer esto, esto y esto. Y casi nunca pasa. Dios no hace eso. Y entonces viene la crisis. ¿Y qué dice Job? Es que es impresionante, esto es precioso. Te conocía solo de oídas. Hermanos, no porque yo sea cura y me vista de azulito y ustedes vengan a misa todos los días, no por eso conocemos a Dios. Job lo vino a conocer al final. Te conocía solo de oídas. A veces creemos que sabemos mucho. Y yo les digo, hermanos, cuando creemos que más sabemos es posiblemente cuando menos sabemos. Es que yo he vivido, es que yo he estudiado, es que yo he rezado, es que yo he viajado, es que yo no sé qué. Si esos pergaminos nos engrandecen y nos hacen creer que somos muy iniciados en este cuento, peligro. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. O sea, todo eso que pasó Job era para su conversión. Y al final dice: me retracto de todo. ¡Wow! San Agustín escribió un libro que se llamaba Las Conversiones, y al final de su vida escribió otro que se llamaba Las Retractaciones. Y dice:
¿Cómo termina la historia? El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Vivió 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. A mí este pasaje me impresiona muchísimo porque me hace preguntarme cómo estoy hoy, renegando, quejándome, ¿por qué me pasa esto? Se nos puede pasar la vida en esas y no viendo a un Dios que actúa, dejarlo actuar, aunque se nos desmorone la vida, ¿sí? Aunque se nos desmorone humanamente hablando. María, a quien hoy honramos, es un ejemplo, es nuestro referente de aquella que no se opone, como Job, o como yo, o quizás como tú, al plan de Dios, sino que lo acoge. Así sea. Amén. Gracias por haber visto todo nuestro contenido. Ahora te invito a que veas este video o te suscribas a nuestro canal. Gracias.